periodista y que, bueno, habitualmente nos hace este análisis de lo que andan diciendo los medios dominantes y en sus líneas editoriales, sobre todo Clarín, La Nación y el portal Infobae. Hugo, ¿cómo andás? Pablo acá te saluda. Buen día, Pablo. Hola a todos y a todas. ¿Cómo está? Bien, bien, todo bien por acá. ¿Vos cómo andás? Bien. Bueno, Bueno, estamos con esta situación de un posicionamiento un poco, diríamos, errático, sobre todo de Clarín y La Nación, en los últimos días, en la forma de presentar las noticias políticas más importantes a partir de lo sucedido con el proyecto llamado de Ficha Limpia, que, bueno, como todo el mundo sabe, es un proyecto expresamente dirigido a, a atacar la situación política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eh, entonces, es algo muy reciente que hay que ir mirando con cuidado porque hay como una expresión de, de denunciar lo que de alguna manera está haciendo el PRO, que es decir que hubo un entendimiento entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo, y que esto es lo que frustró el avance del proyecto contra Cristina Kirchner. Eh, A partir de eso, encuentro yo una variación respecto de lo que vi en la forma de titular y de informar durante noviembre, que mantuvo más o menos lo que ya conversamos, un apoyo muy fuerte al gobierno en el plano del plan económico, y una situación levemente más cautelosa respecto de lo político. Eh, y el modelo casi permanente que hace que al lado de un título referido al oficialismo, sea por alguna clase de iniciativa, una declaración de Milei o de alguno de los elenco gubernamental, al lado de eso siempre hay una noticia adversa referida a la oposición. Parece que fue hace mucho tiempo, pero hay que recordar que noviembre comenzó con el conflicto en el sector aeronáutico a partir de las medidas tomadas expresamente por el gobierno para que ese conflicto se profundizara, y hubo títulos que eran muy condenatorios hacia las protestas de los gremios aeronáuticos y sus reclamos, hasta que, bueno, hubo un acuerdo, sobre todo en Aerolíneas Argentinas, y, y bueno, ese tema se extinguió, pero al principio de noviembre había dos o tres títulos por día en estos medios hablando de paros salvajes, paro brutal, llegó a escribir La Nación. Inventaron una figura bastante inteligente, me parece a mí, que es la figura del piquete aéreo, eh, que se ve que hay alguien pensando, ¿no? Una sí, forma de comunicar las cosas. sí. Y, y bueno, eso se mantuvo hasta que hubo un acuerdo y la situación en el sector relativamente se calmó. Eh, y luego, bueno, los títulos de siempre respecto del peronismo y el kirchnerismo en especial, como digo, instalados al lado de índices financieros, la evolución del dólar, la supuesta baja de la inflación según los índices oficiales, una presentación de la economía absolutamente alejada del vivir diario de las personas, digamos, ¿no? Muy por el lado de los grandes índices, sobre todo financieros. Eh, Así que si uno mira, yo hago como una cuenta que resume esta situación.
En los títulos, digamos que se refieren exclusivamente al gobierno, yo miro los títulos de tapa de Clarín y La Nación y luego los títulos de las versiones digitales de ambos diarios durante la mañana y los títulos de Infobae. En ese conjunto, en cuanto a los títulos referidos al oficialismo, la mitad son títulos totalmente favorables. Es decir, sigue la baja del dólar, comienza la recuperación de la economía, el Fondo Monetario elogia a Milei, bueno, esa clase de títulos, ¿no? Los títulos desfavorables son apenas el 17%, y los títulos más neutrales, equidistantes, como debería ser, digamos, una práctica periodística más frecuente, es alrededor de un tercio del total. Y respecto de los títulos de la oposición, esto es el peronismo, el kirchnerismo y los pocos gremios que toman medidas o acciones de oposición al gobierno, los títulos desfavorables llegan casi al 90%, es decir, 9 de cada 10 títulos referidos a la oposición no lo favorecen. Así que es un desbalance informativo muy fuerte que bueno, que no es sorprendente, no podemos decir, uy, qué novedad, pero sigue siendo un dato muy, muy potente, ¿no? Claro. Si vos juntás todos los títulos favorables al gobierno con los que son desfavorables a la oposición, son 6 de cada 10 títulos. Claro. Entonces, bueno, es una cosa muy significativa, ¿no? Sí, ya se sabe para dónde está inclinada la cancha en estos medios. Claro, Sí. estamos muy fuertemente eh, inclinada. Ahí, insisto, después de los hechos en el Congreso respecto de lo que se llama el proyecto de ficha limpia del macrismo, pareció haber como un cambio. Es una de las grandes paradojas de la política argentina, el macrismo puesto en el papel de ser defensor de la honestidad en la gestión pública, ¿no? Eh, la verdad que es Para para una tesis. descomponerse de risa. Para una tesis. Claro, sí. Sí. Pero, claro, ¿no? Porque incluso uno podría decir, mirando a unos y otros, que en las fuerzas que responden a Milei hay en todo caso menos trayectoria de acción política en el Estado y de acciones de gestión que favorecen a un determinado sector. En cambio, el macrismo lleva toda su vida. Sí. Desde aquellos tiempos en que conocimos los primeros actos de corrupción acá en el municipio de Morón, con un sistema de cloacas en las que estaban metidas el grupo Macri, que hubo pago de coimas y demás. Así que bueno, la verdad es que es muy singular, pero también es para tomar en cuenta que sobre todo Clarín y La Nación le están adjudicando abiertamente al macrismo una carta como de autenticidad, ¿no? Están hablando del pacto entre Milei y Cristina, en un tono de crítica política a Milei que hasta ahora desde que asumió no se había visto, salvo algunas quejas y rabietas por las definiciones de Milei respecto de algunos periodistas, pero sacando eso, Claro. nunca había habido un tono crítico hacia la gestión actual. Claro. Hugo, aprovecho y te consulto, ¿cómo lo están tratando al jefe de gobierno porteño, a Macri, al primo de Mauricio, los medios? Son muy son amistosos en ¿Amistosos? general. Ah, mira. Sí, 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 sí. Ah. Hubo un caso muy específico el 20 de noviembre con 2 títulos idénticos en la tapa de Clarín y de La Nación en torno de la decisión de
del jefe de gobierno porteño de prohibir los celulares en las aulas. El gobierno sacó un informe al respecto con muy buenos resultados, supuestos buenos resultados, y tanto Clarín como La Nación lo publicaron en los mismos términos, en la tapa del mismo día, en la misma ubicación, al pie de la tapa. Parecía un aviso pagado. ¿Viste cuando sale un aviso Sí, en sí. un diario y abrís otro diario y está exactamente igual? Bueno, Sí. parecía eso. Mira, Y no descarto que no haya sido una publicación pagada, ¿no? lo más probable. Bueno, el predecesor de Jorge Macri, Rodríguez Larreta, era un experto en ese tipo de acciones, ¿no? Claro. De, de mantener a la prensa amiga. Hubo, sin embargo, un par de llamados de atención a Macri con las fugas de presos que hubo acá en comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Hubo en los últimos meses 3 o 4 episodios de esa clase, presos que se fugan de la ciudad, de las comisarías, Sí. y, y, y hubo un día en que Clarín le dedicó principal de etapa, el 26 de noviembre, Mira. más exactamente, lo cual es llamativo porque es muy, desde que el macrismo gobierna la ciudad, es estamos hablando de una pila de años, ¿no? Sí. No era nada común encontrar un título desfavorable al macrismo referido a la ciudad. Pero bueno, ahora apareció quizá ahí hay alguna cuentita que ajustar Sí. para que no vuelva a suceder, ¿no? Bueno, ya veremos. Hugo, muchísimas gracias por estos años, por esta columna, que cierres bien el año y que tengas Y, un mejor 2025. igualmente para ustedes, un gusto estar en contacto y bueno, ya veremos cómo seguimos. Dale, abrazo grande. Un Pasaba abrazo. a Hugo Muleiro, periodista, escritor también, que nos hace este resumen de lo que publican Clarín, La Nación y también el portal Infobae.